días. Hoy hablaremos del aborto y este es definido como la interrupción provocada del embarazo uterino en cualquier edad de gestación, con la muerte del producto de la concepción, fuera de las excepciones legales. O sea, que el acto debe ser provocado, lo que excluye el aborto espontáneo y el aborto accidental, pudiendo ocurrir de manera dolosa y preterintencional. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable, es decir, en Venezuela el aborto consentido o provocado es punible, considerándose que el ser humano tiene autonomía biológica jurídica desde su concepción y en consecuencia se reconoce el derecho que tiene el feto a la vida. En cuanto a la clasificación del aborto, tenemos que el aborto puede ser espontáneo, cuando por enfermedad de la madre, ya sean enfermedades generales como agudas y crónicas y enfermedades genitales como congénitas y adquiridas. El embrión o feto en desarrollo no logra completar su desarrollo. Sin embargo, el aborto también puede ser provocado, es decir, con la interrupción dolosa del embarazo, con el resultado de la expulsión del feto. También el aborto puede ser accidental debido a situaciones fortuitas de implicancia traumática, tóxicas o por ingesta de medicinas, entre otros. Es decir, provocado por un agente externo que se presentó sin el concurso intencional de la gestante o de otra persona. Y finalmente, el Código Penal venezolano clasifica el aborto en aborto procurado, previsto y sancionado en el artículo 403, aborto consentido, previsto en el artículo 433, aborto sufrido, lo encontramos en el artículo 434, aborto agravado en el 435 y el aborto honoris causa o por causas de honor o atenuado, que lo encontramos en el 436. En cuanto al diagnóstico del aborto, el médico forense debe examinar a la madre y a toda una serie de indicios que pudieran encontrarse con ella o en la escena de los hechos o donde fue encontrada. Este examen se basa primero en el estudio de la escena del hecho, en el cual debe establecerse en orden decreciente de importancia los siguientes elementos. Primero, resto del producto de la concepción y la placenta histológica. Segundo, manchas de sangre para ser clasificadas. Tercero, instrumentos médicos. Cuarto, medicamentos relacionados con la práctica abortiva. El segundo, el examen de la mujer. Se concentra en establecer si hay signos de embarazo y de evacuación reciente del útero mediante el examen obstétrico, examen histológico, examen biológico, examen toxicológico y finalmente el examen del feto o los restos ovulares. Permite establecer regularmente la etiología del aborto, es decir, si fue espontáneo o provocado. Además permite establecer con bastante aproximación la edad de la gestación. Ahora bien, en cuanto a los métodos inductores, tenemos los físicos, los químicos y los mecánicos. Los físicos son producidos por el ejercicio intenso, coitos violentos y repetitivos, irrigaciones con líquidos calientes. Los químicos son los provocados por sustancias como el mercurio, el plomo, la quinina, purgante, entre otros. Y finalmente los mecánicos por dilatación de la cervix, por usar sondas, dilatadores o legrados o curetajes. En cuanto a las lesiones del aborto, entre esas complicaciones se destacan las hemorragias, las infecciones pélvicas, el trauma de órganos pélvicos y el embolismo aéreo. La hemorragia uterina es un criterio de aborto clandestino en vista de que es más frecuente el tipo de aborto espontáneo. La infección pélvica, su causa principal es el aborto clandestino. Se caracteriza por fiebre de 38 grados centígrados o superior, flujo vaginal purulento o maloliente, dolor abdominal bajo y dolor severo al manipular el cuello uterino. Su complicación más seria es el choque séptico. Finalmente tenemos el trauma de los órganos pélvicos, que incluye laceraciones del cuello uterino, perforaciones del útero, vejigas
e intestinos con la consiguiente peritonitis. Y por último tenemos el embolismo aéreo, que es una condición que se observa con frecuencia en la época en que las mujeres trataban de provocarse el aborto mediante el empleo de peras de goma, al inyectarse soluciones de jabón que desprendía el saco. Pasaba por los vasos uterinos el acompañante que causaba la muerte al obstruir la circulación pulmonar. Muchísimas gracias por su atención.